Leo era un gato persa majestuoso, con su nariz chata y con esos ojos grandes como canicas, que al mirarte parecían que sabían todo de ti. En cierto modo sí, su alma lo sabía. Leonardito tenía una presencia que era difícil de explicar porque cuando yo lo cargaba su cabecita blanca parecía como un anciano, muy serio, algo exigente. Si Leonardito decidía que te iba a dar su amor, pues era porque te lo habías ganado. Él hablaba con los ojos porque casi no maullaba. Ese gato no maullaba. Mi esposo, que nunca había tenido una conexión así con un animal en su vida, me dijo algo que se me grabó para siempre. Me dice, siento que una parte de mí se fue con Leonardito. Era como si él fuera yo. Yo creo que él lo sentía también muy cercano a su alma, porque no pensé que me fuera a doler tanto su partida. El 9 de junio lo llevé al veterinario. Se veía enfermo, se veía que no podía respirar. Lo había estado llevando anteriormente al veterinario varias veces porque le daban como estornudos, babeaba, que quizás le den otro tratamiento. Y para cuando le dimos la medicina el martes se puso ahora sí muy mal, jadeando muy fuerte. Fue cuando mi esposo manda los videos y lo llevo de emergencia y lo ingresan, y le digo a la veterinaria si puedo por verlo antes de que se lo lleve, porque ya me tenía yo no iba a quedarme, y yo confiada en que ya por fin como que le iban a dar el tratamiento indicado y todo iba a estar bien. Y me lo trajo y recuerdo que le di un abrazo, lo agarré aquí de su carita, tenía aquí mucha baba, me miró y ahí se me salían las lágrimas y ya me fui. Iba en camino sintiendo como algo de alivio, o sea, preocupación y alivio, y llegué a la casa y mi esposo Arturo me dice, me llamaron del veterinario y me dijeron que empeoró, pero no sentí como que no me dijeron todo, y les dije que no te llamaran porque venías en camino, venías manejando. Entonces tan pronto llegué y llamé, casi yo creo que unos 15 minutos después de que yo lo dejé, le volvió a dar como este ataque de no poder respirar y fallece. Cuando me da esa noticia, yo es como que no puedo, me quedé en shock. Le dije, mi hijo, no pudimos resucitarlo. Yo como si lo acababa de dejar, y yo lo vi normal, o sea, lo vi, ya no vi que tuviera ese ataque, pero me dijeron que le volvió a dar, y en ese momento ya fue como un paro respiratorio fulminante y no lo pudieron resucitar. Y pues no, en ese momento me rompí en llanto, no. Y ya cuando colgué, pues le di la noticia a Arturo y él también se rompió en llanto. Él casi nunca lo había visto llorar, pero ese momento los dos, la verdad es que lloramos mucho, nos abrazamos, y yo creo que pues ha sido uno de los momentos más dolorosos de mi vida, porque sinceramente no pensé que me iba a doler tanto. Y igual Arturo, él no pensó que le iba a doler tanto. Él nunca había tenido una conexión así con un animal, ni yo. O sea, sí se me habían muerto animales en el pasado que había tenido, pero no me había sentido yo tan vulnerable. Satnam, bienvenidos a Despertar de Conciencia. Mi nombre es Marcia. Hoy vengo a compartir algo desde lo más profundo de mi ser, y es algo que me costó trabajo decidir traer aquí a este espacio, porque todavía duele. Como sabrán a través de mis redes, pasado 9 de junio de este año
partió mi gato persa, Leonardito, como yo le llamaba mi Peyollín, mi Leo Peyollín. Y justo hoy se cumplen 2 semanas de ese martes. Hay momentos en que siento que han pasado como años y hay momentos en que siento como si hubiera sido hace unos minutos, y no voy a pretender que esté completamente pues sintiéndome con ánimo, y tampoco te voy a dar así como un video con tanta así estructura sobre lo que es el duelo animal, que por primera vez lo vivo en esta vida. Simplemente voy a ser honesta contigo sobre lo que he vivido, lo que he sentido, lo que he descubierto en este proceso y lo que mi Leo Peyollín me dejó y me sigue dejando. Cada vez que me encuentro un pelito de él aquí en la casa, son como señales. Me dejó mucho, tanto a mí como a mi esposo, y por eso decidí hacer este video, compartir más de lo que sucedió. Quizás te pueda ayudar si tienes un animal, o te identifiques conmigo si has pasado por un duelo por un animal, o si has pasado por un duelo por la transición de un animal. Leo era un gato persa majestuoso, con su nariz chata y con esos ojos grandes como canicas, que al mirarte parecían que sabían todo de ti. En cierto modo sí, su alma lo sabía. Leonardito tenía una presencia que era difícil de explicar, porque cuando yo lo cargaba su cabecita blanca parecía como un anciano, muy serio, algo exigente. No era un menino fácil, te lo tenías que ganar. No era de esos gatos que se acurrucan con cualquiera. Me vienen a acompañar. Si Leonardito decidía que te iba a dar su amor, pues era porque te lo habías ganado, porque él sentía que lo merecías. Y cuando lo daba, su conexión era muy pura, era total. Él hablaba con los ojos porque casi no maullaba. Ese gato no maullaba. Mi esposo, que nunca había tenido una conexión así con un animal en su vida, me dijo algo que se me grabó para siempre. Me dice: siento que una parte de mí se fue con Leonardito. Era como si él fuera yo. Yo creo que él lo sentía también muy cercano a su alma. Y pues yo lo entiendo, porque yo también. No solo era nuestro gato, no quiero llamarle como nuestra mascota, porque siento, a lo mejor lo humanizo, pero no es que lo humanice, es que le doy como el trato que la presencia de él generaba en mí, en mi esposo, en la casa. Esa era la presencia, la energía. Y desde niña mi conexión con los felinos pues siempre fue muy cercana. No era que solo me gustaran los gatos, me gustan también los perros, pero era como algo muy antiguo. Mi abuela lo tenía, ella tenía gatos, mi bisabuela también, mi tía abuela también. Era como si algo en nuestra familia siempre supo que los felinos, o siempre tuvo una conexión con los felinos, más allá de que fueran animales domésticos o pues, mascotas. Y Leonardito llegó a confirmar eso de una manera pues que yo jamás imaginé, porque no pensé que me fuera a doler tanto su partida. Y quizás esto es lo que nadie te dice del duelo animal hasta que lo vives y tienes una conexión con un animal. El 9 de junio lo llevé al veterinario. Se veía enfermo, se veía que no podía respirar, entonces fui muy a la carrera a hospitalizarlo, porque me dijeron en el veterinario que lo llevara. Mi esposo le mandó videos y me dijo: tráetelo ya. Y eso hice.
actuando desde el amor, haciendo pues lo que yo sentí que iba a ser mejor para él. Para esto lo había llevado ya el viernes y el sábado para que lo examinaran porque no había querido comer. De hecho ya tenía varios días que casi ya no quería comer. Y cuando lo dejé ayer, el 9 de junio fue un martes, tuve que irme, de lo cual yo me arrepiento porque tenía compromisos de trabajo. Y lo dejé, pero pues yo sentí alivio porque no pensé, en serio, no pensé que iba a empeorar. Lo había estado llevando anteriormente al veterinario varias veces porque le daban como estornudos, babeaba, todo esto se le ensuciaba como de bacterias y de baba, lagrimeaba mucho más de lo que normalmente los persas lagrimean, que se les ensucia esta parte. Ya tenía un historial de que se enfermaba seguido, a veces cuando lo sacábamos, cuando llovía, al siguiente día se enfermaba. Y yo creo que hubo banderas rojas que yo no vi, o sea, no pensé que su cuerpo iba a ser tan frágil, tan vulnerable, porque en este año le corté el pelo y se estresó tanto que al día siguiente se enfermó. Y de igual, o sea, como que se le congestionaba su nariz y hacía unos ruidos que parecía como que jadeaba o que no podía respirar, como si tosiera fuerte. Y obviamente lo llevé, le hicieron exámenes en los pulmones, me dijeron que tenía como, había se le veían como unas líneas, salían en la radiografía, que decía que eso no estaba bien, que era como inflamación, y le dieron medicamentos. Sí era bastante, se estresaba cada vez que le dábamos medicamentos. Entonces sí tenía que hacerlo entre dos personas, mi esposo y yo le dábamos el medicamento, pero mejoraba. Entonces veíamos que el medicamento estaba funcionando. Y así fueron varias veces, como desde el 2024, 2025, cuando me lo llevé de viaje a la graduación de mi hermana, que se graduó de medicina. Al regreso lo notamos que estaba desganado y que no quería comer. Y tan pronto llegamos, como me esperé un poco, insistía en que comiera, en que descansara. Dije, a lo mejor ese estrés pues ya está en la casa, ya va a descansar, ya se va a recuperar. Y nada. O sea, le ofrecíamos la comida que más le gustaba, los churros, los Temptations, los greenies, y era muy poco lo que comía. Estaba mucho tiempo ya echado. Lo sacábamos y tenía ya poco entusiasmo por estar aquí afuera. Su aspecto y su energía y su cara definitivamente habían cambiado. Entonces pues lo llevé al veterinario. Eso fue el viernes, lo revisaron de muchos lados. Dijeron que posiblemente tenía una infección en la vejiga. Le hicieron un eco, estaba un poco inflamada, le dieron medicamento, pero para esto cada vez que lo llevaba pues era estrés para él. Lo volví a llevar el sábado porque le tenían que sacar muestras de orina que no pudieron en ese día. Lo volví a llevar el sábado, se estresó para que le pudieran tomar la muestra. En fin, ya la pudieron tomar. El lunes nos mandaron resultados. Lo que detectaron tenía tratamiento, como una inflamación en su vejiguita y unos cristales en la orina. Tenía tratamiento y ya empezaba con el tratamiento. Y eso fue el lunes. Y el lunes le seguíamos dando la medicina y se ponía muy renuente para tomar la medicina, y ya noté que se echó y empezaba a respirar muy forzado. De hecho, yo ya había notado que estaba respirando como un ritmo más rápido de lo que yo sentía que era normal. Me puse a investigar y obviamente yo le comenté todas mis preocupaciones a la veterinaria, pero quizás debí insistir, quizás debí seguir como más fuerte las banderas rojas y mi intuición. Y como sentí que ella no le dio quizás la importancia que merecía, porque ya le habían hecho exámenes y radiografías y había mejorado, creo que ninguno se imaginó que al día siguiente, que ya era el martes,
iba a fallecer. Así pues, para no ser tan larga la historia, el martes 9 de junio, al intentar darle su medicamento, de nueva cuenta se alteró. Yo todo el fin de semana la pasé muy preocupada por él porque no quería comer. Dentro de mí sentía angustia, preocupación. No la pasé muy mal, me acuerdo, ese fin de semana. No lo podía llevar al veterinario el domingo porque estaba cerrado, y yo como que dije, es que ya necesito yo insistirles que le den atención en esto de una manera más directa, que le vuelvan a hacer las radiografías, que quizás le den otro tratamiento. Y para cuando le dimos la medicina el martes, se puso ahora sí muy mal, jadeando muy fuerte. Fue cuando mi esposo manda los videos y lo llevo de emergencia y lo ingresan, y le digo a la veterinaria si puedo por verlo antes de que se lo lleve, porque ya me tenía yo no iba a quedarme, y yo confiada en que ya por fin como que le iban a dar el tratamiento indicado y todo iba a estar bien. Y me lo trajo, y recuerdo que le di un abrazo, lo agarré aquí de su carita, tenía aquí mucha baba, me miró y ahí se me salían las lágrimas, y ya me fui. Iba en camino sintiendo como algo de alivio, o sea, preocupación y alivio, y llegué a la casa y mi esposo Arturo me dice, me llamaron del veterinario y me dijeron que empeoró, pero no sentí como que no me dijeron todo, y les dije que no te llamaran porque venías en camino, venías manejando. Entonces tan pronto llegué, llamé y me contestó la doctora que lo recibió, y pues me dio la noticia. Casi yo creo que unos 15 minutos después de que yo lo dejé, le volvió a dar como este ataque de no poder respirar, y fallece. Y hicieron maniobras para poderlo revivir, pero no. Eso sí, al recibir la noticia por teléfono fue un impacto muy grande. Ay, no, o sea, es que todavía nomás de recordarlo es como, no podía creer eso, porque en serio sí tenía yo como un miedo de que él falleciera, pero de hecho siempre, desde que yo adopté o adquirí a Leonardito, siempre tuve un miedo de perderlo. Sinceramente siempre tenía un miedo de que algo le pasara, de perderlo. Cuando se me perdió, que se fue de la casa, y estuve mal todo ese día hasta que lo encontré, fue un miedo de perderlo, y luego fue el alivio de recuperarlo, y pues lo cuidaba mucho. Siempre sentí como un miedo de perder a Leonardito, te soy sincera. Cuando me da esa noticia, yo es como que no puedo, me quedé en shock. Dije, mi hijo, no pudimos resucitarlo. Yo como si lo acababa de dejar, y yo lo vi normal, o sea, ya no vi que tuviera ese ataque, pero me dijeron que le volvió a dar, y en ese momento ya fue como un paro respiratorio fulminante, y no lo pudieron resucitar. Y pues no, en ese momento me rompí en llanto, no. Y ya cuando colgué, pues le di la noticia a Arturo, y él también se rompió en llanto. Él casi nunca lo había visto llorar, pero ese momento los dos, la verdad es que lloramos mucho, nos abrazamos, y yo creo que pues ha sido uno de los momentos más dolorosos de mi vida, porque sinceramente no pensé que me iba a doler tanto. Y igual Arturo, él no pensó que le iba a doler tanto. Él nunca había tenido una conexión así con un animal, ni yo. O sea, sí se me habían muerto animales en el pasado que había tenido, pero no me había sentido yo tan vulnerable. Y obviamente luego vienen muchos sentimientos de culpa. Él hubiera hecho esto, él no hubiera hecho esto. Mi esposo me dice, yo tenía la intuición de no ir al viaje, te iba a decir, yo me quedo con el gato, y no lo hice. Y bueno, él concluye que ese viaje lo desgastó. Yo siento que fue
pues todo, o sea, las constantes idas al veterinario, los pinchazos, el forzarlo a tomar medicina, el moverlo. Y justo días antes, él se quedaba viendo mucho a la pared, así decíamos que pues eso estaba raro, pero yo sentí que él ya sabía. Él solo estaba esperando quizás que lo dejáramos y que no estuviéramos, como que no estuviera él con nosotros para poder partir en paz, porque tenía ya ciertas actitudes que mostraban que él ya estaba decidido a irse. Y pues yo sentí como que ni todas mis oraciones, ni intenciones de sanación, ni oración, ni peticiones, visualización, reiki, todo lo que yo estaba haciendo y pidiendo por él, quizás en lo que tuvo efecto es que quizás se fuera más rápido, quizás no sufriera más, no la pasara más mal, si ya se sentía mal por dentro. Sinceramente, de acuerdo a lo que yo sabía y lo que era consciente, pues hice todo lo que pude, porque sí fueron muchas cosas que hicimos para él, que pensamos que él iba a salir adelante. Entonces yo sinceramente no me imaginé que iba a ser tan de golpe, o que iba él a fallecer tan pronto, porque realmente no vivió ni la mitad de su vida. Y él aparentemente desde bebé pues era un gato sano. Sus padres todavía viven, tiene hermanos que todavía viven, más grandes que él estuviera bien, como protegerlo, y realmente los humanizamos de alguna manera. Yo no tengo hijos, pero realmente él era como mi hijo, y así muchas personas que conozco que tienen a sus animales pues los sienten y los ven como sus hijos. Quizás, no sé yo si estoy mal o no, la verdad, yo respeto sus opiniones, pero a lo mejor le he dado mucha importancia. A lo mejor mucha gente cree que pues es un animal, es solo un gato o era solo un perro, pero para mí y en lo que he aprendido es que estos seres que son tan puros, que tienen todo este amor incondicional para dar, que no tienen ego, para mí ellos albergan almas muy puras y tienen diferentes misiones para venir a encarnar en un animal. Tienen diferentes misiones, y cuando eligen ellos, su alma elige reencarnar como un animal y acompañarte en tu proceso y enseñarte tantas cosas y tener esta conexión contigo, con un Homo sapiens. Terminan siendo tus maestros, terminan enseñándote tantas cosas, y realmente no pensé que me iba a doler tanto. Pasé 12 días llorando. Sí sentí que estaba como entrando ya en una depresión y dije, no me lo voy a permitir porque es horrible. Y fíjate que en ese proceso de duelo descubrí meditaciones que nunca había hecho, como meditaciones para conectar con tu mascota fallecida, aunque no me gusta utilizar ya esa palabra porque para mí son más que eso, sí son como acompañantes. O sea, un animal, que sea un perro o un gato, está contigo en el día, lo ves cuando te levantas, lo atiendes, te despide, te recibe siempre con amor, te mira sin juicios, tiene una lealtad que el ser humano no tiene, te da una compañía incondicional, te ama sin condiciones. No hay ninguna crítica de parte de él hacia ti o ningún juicio. Si algo te equivocaste o le hiciste algo, lo regañaste, al siguiente minuto todo eso se le olvida. No tienen ego, no tienen ese orgullo. Son tan puros, tan inocentes. Se duermen incluso contigo. Te dejan tantos recuerdos y tantos momentos de alegría, de risas, a veces quizás de regaños cuando hacen sus travesuras, pero son tan puros que la conexión que desarrollas con ellos es muy diferente de lo que llegas a desarrollar con un ser humano. Y cuando se van, pues definitivamente queda un vacío, porque claro, mucho de lo que hablan de esto de la muerte no existe, pero la partida del cuerpo físico sí deja un vacío. Sí extrañas esa presencia, todo lo que alberga ese cuerpo, el alma que alberga, la energía, la presencia, las miradas.
lo que se siente cargarlo y ese peso y ese amor que te hacen sentir. Eso sí se extraña. Sí se extraña esa presencia física. Y ese es el duelo que uno lleva, que no la vuelves a ver en esta vida. Tienes que ya vivir sin esa presencia física, aunque yo sí siento su presencia energética, porque te digo, descubrí meditaciones para conectar en YouTube. De hecho, me sorprendí de que hay hasta canales dedicados a ayudarte a transitar el duelo animal. Hay un canal que se llama El Cielo de los Animales. Luego descubrí un libro que se llama Te veo en el arco iris, de una autora española que se llama Laura Vidal, que te lo recomiendo porque ella escribió varios libros a partir del duelo que llevó con su perro y luego con su otra perrita y con varios duelos tan fuertes que ha tenido ella. Y que ella decía que ella sentía tanto dolor y tanto vacío y tanta tristeza que su mamá pues decía que eso no era normal. Y todo lo desahogó en un libro que lo terminó de escribir y lo dejó guardado sin publicarlo porque pensó que nadie le iba a interesar o nadie se iba a identificar con lo que ella estaba sintiendo y pasando. Hasta que pasaron varias cosas más en su vida que se animó a publicarlo y bueno, pues ahora hasta le invitan en podcast y es como una autoridad en esta parte del duelo. Tanto que se habla de esto ahora, no, la muerte no existe, pero sí se vive la ausencia, sí se vive el vacío. No existe, pero se siente la muerte del cuerpo, la partida del cuerpo y lo que ese cuerpo representa, lo que ese cuerpo contiene en conexión, en alma, en significado, en energía, en comunicación, en mente, en emociones, en lo que representa en tu vida ese cuerpo físico, el rol que juega en tu vida. Y cuando ese cuerpo se va, pues obviamente se siente ese vacío. Al día siguiente fuimos a verlo, pues a ver el cuerpo, lo cual fue una experiencia sí bastante dolorosa, porque ya lo tenían en un frigorífico, entonces no me imaginé encontrarlo así, o sea, estaba tieso, ya es como ves al cuerpo y dices, ya aquí no hay nada, es solo ya como el cuerpo muerto, es solo el cascarón, pues es solo el cascarón de lo que ahí una vez había. Aún así yo sí lo abracé, lo estuve llorando. Mi esposo no pudo estar, casi lo vio y luego se prefirió salirse. Tomamos la decisión de cremarlo. Y bueno, te soy sincera, desde ese día 9 de junio todos los días para mí era llorar. Yo creo que hacía mucho que no lloraba tantos días. Fueron aproximadamente 12 días llorando. Hoy se cumplen 14 días de que él trascendió. Y de eso, solo el domingo pasado no lloré, ya me sentía más en mi centro. Y ayer le escribí una carta y ahí lloré y quemé esa carta porque le hice como un altar. Y ahí creo que para mí fue muy significativo escribir una carta, quemarla, y para mí fue como un cierre. También el domingo hicimos una meditación frente a sus cenizas, mi esposo y yo. Y sé que a lo mejor algunas personas dicen, bueno, era solo un gato, o le estás dando mucha importancia, mucho peso, lo estás humanizando, pero te soy sincera, nunca me había dolido tanto la muerte de un ser que yo amo como la de este gato, como la de Leonardito. Ni siquiera por la partida de un ser humano. Sí me ha dolido la partida de familiares, pero no
como esto. Nunca había sentido un dolor tan agudo en mi alma y un vacío tan, como un abismo por dentro, tan profundo, porque fue inesperado y porque sinceramente yo no pensé que iba a partir así, no pensé. O sea, lo contemplé, pero no lo... Conscientemente no pensé que iba a morir. Conscientemente no pensé que después de ir a dejarlo iba atrás. No, obviamente no tenía yo planeado hacer este video para nada. Pero quise hacerlo para compartir la experiencia que me dejó. Si no fuera por esto, yo no tendría ni idea de lo que es el duelo animal. He perdido animales en el pasado, pero nunca uno con quien yo tuviera tanta conexión, que pues lo crié desde bebé. Y quizás también es el factor de que yo no tengo hijos humanos. Sí sé que hoy en día humanizamos a nuestros animales, los sentimos como nuestros hijos, y es muy raro sentir, o sea, la experiencia de un ser que nace después de ti y se va antes que ti, que tú para él eres todo el libro y sin embargo él para ti es un capítulo de tu vida. Generalmente estos compañeros tienden a vivir 10, 15 años, a lo mucho, o sea, 20 años, y ya es mucho. En realidad su vida es corta y es un ser que te acompaña todos los días, que está ahí cuando te levantas, que está ahí cuando duermes o que hasta se duerme contigo. El presentir, incluso la intuición tan desarrollada que tienen para presentir sucesos, lo gran compañeros que son para el ser humano. Entonces cuando se va tu animal, pues se va todo eso, se van las rutinas, se van los espacios, se quedan solo los recuerdos y quizás mucho arrepentimiento de lo que no estuviste más con él o de lo que pudiste hacer y no hiciste, quizás culpa, y obviamente pues sí, o sea, dolor en el alma, tristeza, y es todo eso lo que yo estuve realmente experimentando en estas últimas 2 semanas. Por eso pues la verdad no tenía ni ánimos de hacer ningún video. Afortunadamente, como les digo, cumplí con todos mis compromisos. Me pude concentrar. Eso es algo que me reconozco. Y me costaba mucho hacer este video, pero sentía que tenía que hablar de ello. Y yo me sorprendí de la cantidad de personas que me escribieron, ya sea a través de mis redes, de YouTube, de Instagram, o que me mandaron mensaje a mi WhatsApp y vinieron amigas que vinieron a verme, que me trajeron flores, que me hablaron, que estuvieron al pendiente, que me mandaron sus condolencias, como si hubiera sido el fallecimiento de un ser humano. Y yo te lo digo aquí pues abiertamente, yo sí me ha dolido la transición de diferentes familiares y seres humanos que se han ido, pero nunca me había dolido tanto, nunca me había dolido como esto. Esto es el mayor dolor que he sentido en mi vida. Yo te había dicho que había tenido depresión y que sentía también como un vacío en mi alma, que es como la extrañeza de estar en esta tierra y de saber que estás aquí pero que no eres de aquí, o algo así, que quieres regresar a tu origen. Así, por años yo sentí esto y estos altibajos y estas depresiones. Y ahora con Leonardito, se me hace un nudo, perdón. Te das cuenta que fue un dolor aquí, o sea, súper agudo. Pero gracias al apoyo de tanta gente que me escribió y pues de lo que también yo he trabajado, pues lo he podido superar. La autora que te comenté, Laura Vidal, del libro Espérame en el arco iris, escribe ahí: se llevó una parte de mí y me dejó la capacidad de amar sin condiciones. Y eso es exactamente lo que siento con la partida de mi Leo Peyollín. Sí siento que se llevó una parte de mí,
pero también me dejó algo de lo cual yo no estaba consciente antes, y sacó las mejores emociones de mí y lo mismo de mi esposo. El dolor que sentí cuando se fue al principio era un dolor del alma, no del corazón, como si me hubieran arrancado algo que era parte de mi esencia. Y ahora sé que pues ese dolor tenía sentido, que era válido. Por lo que se fue también era real, era parte de mí, era parte de mi vida. Y pues llevé las etapas del duelo como una negación, un shock, ¿verdad? Donde el cerebro no asimila la ausencia, el momento que cambia para siempre en tu vida. Después la culpa, no enojo ni ira, más bien la culpa, la frustración por la pérdida, los autorreproches, ¿no? Después viene como la etapa de la negociación, como de alguna manera pensar en escenarios hipotéticos de lo que hubiera pasado si se hubieran tomado otras decisiones. Permaneció mucho fuertemente la tristeza, ¿no? De asumir plenamente ahora esta realidad, el cambio, como la falta de energía, el llanto frecuente, la apatía por actividades cotidianas. Luego ya la aceptación, donde el dolor ya deja de ser tan abrumador y ya comienzas a recordar todo esto con gratitud y ya puedes sintonizarte con su esencia y su presencia y su energía en las meditaciones, porque ya no estás ahogado en ese dolor y en ese sufrimiento. Algo que también me pasó es que me hice una lectura de registros akáshicos con una meditación que encontré en YouTube, que fue increíble. O sea, yo misma me hice la lectura. Y en los días después de su partida, pues empecé a meditar mucho para poder sacar el dolor y así, entonces como todo el río de lágrimas. Y abrí los registros buscando a Leonardito y pues buscando respuestas, ¿no? Como siempre nos pasa cuando en una de estas transiciones en los duelos buscamos respuestas. Y yo a Leonardito lo vi como un ser de luz felino, no lo vi como un gato tal cual, lo vi como un ser de otra naturaleza, de otra frecuencia, que había elegido encarnar en ese cuerpecito de gato persa para estar conmigo y para estar con Arturo y para enseñarme. Y fue una conexión que él extendía hacia mí, y en esa conexión había una comprensión que me llegó directamente, y la comprensión fue que como si una parte de mí perteneciera a esa misma familia, que mi afinidad con los felinos desde niña y cómo eso ha estado presente en mi familia, en mi abuela, en mi bisabuela, en mi tía abuela, en mi mamá, en mí, no es accidental, era parte del linaje del alma. Y en esos registros vi algo más. Vi a Leonardito rodeado de mi familia de almas, integrado completamente en esta familia de almas, no como un gato que estuvo de visita en mi vida, sino como un miembro pleno de mi grupo de almas que eligió encarnar en forma felina para venir a enseñarme el duelo, el amor incondicional, la presencia es animal o de esta especie, porque nosotros también somos animales como Homo sapiens, y sobre el amor que trasciende lo físico, sobre eso que no se acaba, eso que es eterno y que se puede vivir con eso sostenido. Vino a mostrarme que el amor no necesita un cuerpo para ser real y que la presencia no desaparece cuando el cuerpo se va, que lo que éramos juntos sigue existiendo en otro plano, en otra frecuencia. Y le pedí una sesión. Tengo suerte de tener ahí una comunidad de psíquicos y clarividentes que me pueden ayudar en estos casos, y ella pudo ver el momento en el que Leonardito partió, y de hecho empezó a llorar ella y me dijo pues que él me había esperado, que esperó a que yo lo dejara, que yo saliera para poder irse en paz, que está haciendo lecturas de mediunidad interespecie. Recibió algo que todavía me hizo llorar en el momento en que me lo dijo, y me dijo: Leonardito está en todo, me dijo, él es el todo, está experimentando la unidad,
está en mí también, está en las piedras, en las hojas, en los cuerpos, en la respiración, en el aire. Me dijo, pasó de vivir entre nosotros a vivir en nosotros. Leonardito pasó de vivir entre nosotros a vivir en nosotros. Y eso no es un consuelo poético, es una realidad espiritual. Su conciencia sigue, su amor sigue, cambio de forma. Y desde entonces me ha mandado tantas señales a mi esposo lo ha soñado. Viene a pararse un pájaro frecuentemente donde está la terraza donde él solía salir y no era común, o sea, nunca se había venido parada una palomita ahí. Me llega, de repente encuentro pelo de él donde no tengo esperado encontrar pelo de él, olores, ruidos en la cama. Me pasó ya que sentí que subió a la cama y sentí sus pasitos en la noche. Estas señales son muy sutiles, pero es la forma en la que nuestros seres amados trascendidos suelen comunicarse con nosotros. Y el dolor no tienes ni que justificarlo ni que achicarlo para que otros lo entiendan. Aprendí que es bueno buscar personas que entiendan. Ya existen comunidades, podcasts, videos, libros dedicados específicamente al duelo por animales. Algo también es meditar con intención de conexión. El alma de un animal cambió de plano, pero la práctica meditativa es el acto de conectar. Y no lo vas a hacer desde el duelo, desde el dolor, sino lo vas a hacer cuando estés tranquila, cuando estés con apertura. Y ahí es donde vas a poder lograr esa comunicación, cuando ya no estés en dolor. Algo también que aprendí es trabajar la culpa de manera activa, porque la culpa es casi universal por el duelo por un animal, porque sentimos que pudimos haber hecho más o haber hecho las cosas diferentes, o que tomamos decisiones equivocadas, o que pudimos haber pasado más tiempo con ellos, o que no los atendimos como ellos se merecían, etc. Y es que en sí los animales pues no van a guardar ningún rencor por ellos, porque ellos siempre van a entender que tú actuaste por amor hacia ellos desde tu lógica, desde tu conciencia. Entonces jamás es bueno seguir cargando con culpa, sino más bien llegar a ese momento de gratitud y liberación. Y por último, algo muy transformador es que en realidad yo no lo perdí, más bien él pasó de estar en el espacio físico a vivir en el espacio interno, en mi alma, en mi corazón, en los momentos en que yo siento su presencia. No lo puedo ver, pero sí lo siento, y esa conexión perdura. Yo sé que ahorita él está ahí presente mientras yo grabo este video, como siempre se ponía en ese tronquito. Entonces cuando me preguntan pues todo lo que he aprendido en estas 2 semanas, pues la respuesta realmente es mucha, es demasiado. Las verdades se han vuelto más claras. La primera es que los animales son maestros espirituales, no de la misma manera que un humano. No dan conferencias ni escriben libros, pero a través de nosotros sí lo hacen. Todo lo que despiertan de ti es irreemplazable. La segunda es que el duelo por el animal abre partes del alma que ningún otro duelo abre. También no lo abre un ser humano, es diferente. Precisamente porque el amor que tenías con ellos era diferente. Quizás era más directo, más limpio, más puro, sin las expectativas o capas del ego. Y que eso, cuando se va, la herida llega a un lugar muy profundo. Por eso se siente ese dolor tan agudo en el alma. Y esa profundidad, si la trabajas con conciencia, puede convertirse en una expansión del alma que no habías experimentado antes, que es lo que a mí me está pasando. La tercera es que la muerte no existe en la forma en la que nos han enseñado. El alma de Leonardito está en todo, en mí, en cada momento que lo recuerdo con amor. Y ese amor es una frecuencia real que trasciende el estado físico. La cuarta es que los animales nos eligen tanto como nosotros los elegimos a ellos. Leonardito llegó a mi vida no por accidente, o sea, él me eligió. Llegó porque había algo entre nosotros de almas que ya vivía antes, que ya existía antes. Había un historial de almas, había un contrato álmico, y él lo cumplió hasta el último momento. Y lo último que quiero decirte es que si estás pasando por el duelo de un animal ahora mismo,
lo que sientes es proporcional al amor que sentiste por él. El dolor es proporcional al amor que tú le tienes a ese animal. Y es verdadero y no tiene final. Y a través de esa experiencia es grato sentir y saber que son tantas las personas que comparten esto, que somos tantos que yo no sabía, los que también amamos a los animales y hemos pasado por duelos y coincidimos en lo que se siente. Quiero cerrar este video hablándole directamente a mi Leo Peyollín, que sé que estás por aquí, mi amorcito. Gracias por elegirme. Gracias por enseñarme que el amor no necesita palabras, ni explicaciones, ni condiciones. Gracias por esperarme en ese veterinario hasta que me fui para poder también irte tú en paz. Ese fue tu último regalo de un alma que nunca dejó de cuidarme y de amarme. Y gracias por mostrarme en los registros akáshicos que eres parte de mi familia de almas, que nos vamos a volver a encontrar, que aquí sigues en mí, que viniste a vivir entre nosotros, a vivir en nosotros, que tu presencia felina es suave y de repente apareces sin razón en muchas señales y sé que eres tú. Te amaré en todas las formas que tomes, en todas las vidas que compartamos, en todos los planos donde nos volvamos a encontrar. Y si este video tocó tu corazón, si has perdido a un animal y entiendes desde adentro lo que acabo de compartir, déjamelo en los comentarios, te leo con mucha empatía y mucho amor. Voy a hacer una meditación para que te leas los registros akáshicos, es increíble. Y también voy a hacer una meditación para que los que les pasó esto o les ha pasado esto puedan tener una de mis meditaciones para conectar con tu animal que ha hecho su transición. Gracias de lo más profundo de mi alma a todas las personas que me escribieron y me mandaron sus intenciones, a grupos de intención que incluso meditaron por mí. Gracias porque todo eso que me enviaron, créanme que me ha ayudado. Si no, yo ahorita a lo mejor estaría todavía pues con mucho dolor y ya no estoy así, ya estoy más en mí, más en mi centro, más en paz, más con ánimo de seguir, de trabajar, ya con la última parte del duelo, que ya no es la aceptación, sino es ya la enseñanza, es ya compartir. Muchísimas gracias por acompañarme y te veo en el próximo video. Sat Nam.